Hay cosas que no entiendo, hay cosas que nunca voy a entender, no tienen sentido. Todavía me pregunto por qué me citó Maicas a hablar sobre la obra de Juan Carlos Colombres, Landru, en esta mañana helada y en el zoológico. A lo mejor será para darme un buen ejemplo sobre el absurdo. Disculpe, maestro, ¿no lo vio a Eduardo Maicas? Sí, está en el sector Elefantes con el señor Sendra, lo está esperando. Ah, gracias, ¿Pero usted qué hace? ¿Cómo que hago? ¿Me escapé? Ah, claro, sí. Ah, porque la cortó. Claro, Con otro y nombre. salió con el nombre nuevo, pero Claro, era lo ¿a mismo. quién se le ocurre citar acá para hacer el programa de Landru? ¿Por qué acá, hoy? Escúchame, un día de calor lo hace cualquiera. Ahora, en vez de retarnos, ¿por qué no te fijas quién te traje? Don Sendra. Señor, ¿Cómo le va? Bendita. gusto. Qué gusto. Ídolo total. Qué gusto, ¿Qué ibas viejo. a decir cuando dijo lo del calor? ¿Qué ibas a decir? Que yo estoy acostumbrado a las montañas del desierto de Oklahoma. Mirá, Y bueno, hace frío, ¿qué querés? Ah, Dios, es impresionante. Che, Landru, si se vuela la revista, el elefante no la alcanza. sí, seguro. Se van a volar hasta... Dios mío. Che, acá está sonando Saturday, algo. aquí ¿Para vos? Osorio, ¿me copia? Cambio. Lo escucho fuerte y claro, Osorio, cambio. Tengo novedad. Se acaba de escapar el oso de su recinto. Va directamente hacia su sector, más precisamente hacia usted, Saturday. Gracias, Osorio. Lo que no entiendo es por qué, estando al lado mío, hablamos por walkie-talkie. Cambio. Nacida en 1957, Tía Vicenta fue la revista que mejor interpretó, o contribuyó a crear mejor, el espíritu humorístico de los años 60. La publicación, creada por Juan Carlos Colombres, más conocido como Landru, marcó toda una tendencia en la época. Apareció cuando ya dejaba de sorprender el humor costumbrista que Di Vito proponía en Ricotipo, y también habían perdido todo impacto los arquetipos que Dante Quinterno imponía en Patoruzú, y también los personajes de un solo rasgo, creados por Lino Palacio en La Razón. Tía Vicenta fue una auténtica revolución. Conjugaba la vieja tradición argentina del humor político, inaugurada a fines del siglo XIX por El Mosquito y Caras y Caretas, condimentada con grandes dosis de absurdo, un elemento prácticamente desconocido en la gráfica de entonces. Landru había incorporado, como Oski antes, un tipo de dibujo entre ingenuo y primitivo. Eso era influencia directa de Saúl Steinberg, como también el concepto del absurdo. Tía Vicenta no se planteó como una revista política, sino como un semanario de humor político que tomaba la política como disparador para hacer reír. Pero publicaba, por ejemplo, fotos antiguas, chistes más cándidos que mordaces, en un momento de gran tensión en que la sociedad se debatía entre gobiernos civiles y militares con un expresidente, Juan Domingo Perón, proscripto y en el exilio. La verdad que esto no se parecía a nada, Absolutamente a nada de lo que había en esa época, ¿no? Ni siquiera el título, ¿no? Rompe todo, rompe la diagramación. También. Yo creo que Tía Vicenta, en alguna forma, se parece a humor en el sentido que cambia todo. Cambia los humoristas, cambia la diagramación y además tiene esta cosa de compromiso político que, bueno, en otra dirección la tenía humor. Claro. Pero, bueno, es un producto muy diferente, pero creo que tiene ese condimento de haber cambiado mucho la diagramación. Me acuerdo que
el mismo Landru cuenta en este libro hermoso, en este libro gordo que han sacado, que le han dedicado ahora. Sí, necesitamos 3 personas para levantarlo. Que le han dedicado a Landru, Sí. que largamente se lo merece. Librazo, librazo. Es un librazo. Bueno, Librazo. acá Landru cuenta, entre otras cosas, como en otro libro que le dedicaron a Edgardo Russo hace unos años, que cuando propuso el nombre, con el grupo de amigos que bancó la revista, por principio, después la compró la editorial Jaime, pero al principio la bancaron unos amigos. Dice, ¿qué título le ponemos? Y Chamico, es decir, Nale Roslo, que tenía mucha experiencia, decía, bueno, pongámosle un nombre que se acercara un poco a los ricos tipos, Patoruzú, Pobre Diablo, Vigato, ¿no? Y este le dijo, no, pongámosle otras cosas. Claro. Tía Vicenta, que no tenía un carajo. Dice, va a aparecer una revista de mujeres, ¿no? Claro. ¿Por qué le va a poner Tía Vicenta? Pues tengo una tía Cora. Claro. ¿Y qué tiene que...? Bueno, precisamente por ahí empieza. Por eso le puso el nuevo humor para explicar que estaban hablando de otra cosa. ¿Viste? Ahora- Era otra cosa. Sí. Ahora, sí. yo creo que eso que decís de la tía, todo, tiene que ver, obviamente, por supuesto, la revista era de él, con él. Con las salidas que tenía él, porque él tenía salidas muy graciosas. En su biografía cuenta que fue a una escuela que le enseñaban a no dibujar. Sí. Bueno, los primeros chistes que le publicaron en Cascabel y todo eso eran más absurdos que lo que publicó 10 años Yo después. conozco una pequeña anécdota de él, que yo no sé si es cierto, pero me gusta creerla. Sí. Que una vez en la Facultad de Arquitectura le piden que desarrolle una cosa y empieza a escribir en el pizarrón una línea y sigue escribiendo, se va por la pared, se va por la... Se va. y se va. Se va. No, hay el chiste es que tenía que trazar, la línea recta llega hasta el infinito. Y Landru dibujó la línea recta y siguió, y después mandó un dibujo desde Río de Janeiro que decía, ¿puedo parar? Bueno, Landru para mí es uno de los tipos más graciosos de los que hacen humor gráfico. Y elegí chistes de Landru porque para mí el humor gráfico, digamos, su objetivo principal es hacer reír. No es ni hacer pensar, ni reflexionar sobre el mundo, etcétera, etcétera, sino hacer reír primero. Después lo demás viene, si viene, digamos, pero lo primero es hacer reír. Y Landru es un tipo que, al igual que Fontana Rosa, ponerle a lo largo de toda su carrera, rara vez cayó en la tentación de no hacer reír. Por ejemplo, acá hay un tipito diciendo un discurso, dice, pueblo de mi patria, y hay todo un espacio vacío, hay un tipito chiquitito allá a lo lejos que dice, puede tutearme, le dice el chabón, porque hay uno solo, no hay, digamos, es la cosa de la solemnidad puesta de manifiesto y burlada, ¿viste? Pero es lindo porque como lo dibuja también es lindo, digamos. Él tiene un tipo de humor que si fuera dibujado de otra manera, perdería gracia, digamos. Y otro que me gustó mucho es uno donde hay dos tipos en un café y uno dice, yo cuando tomo café no puedo dormir. Y el otro le contesta, a mí me ocurre lo contrario, cuando duermo no puedo tomar café. Entonces es esa cosa, buscarle el absurdo a las situaciones, digamos, encontrarle un sinsentido a la cosa, ¿viste? Algo ilógico, absurdo. Pero la historieta y el humor es lindo porque también te muestra eso, que con los recursos que vos tengas, bien usados, inteligentemente usados o con gracia, puede funcionar mejor el dibujo de Landru que el dibujo de un tipo que sabe dibujar, entre comillas, ¿no? Las caricaturas de tapa, siempre dibujadas por Landru, se convirtieron en el mayor signo identitario de Tía Vicenta. Durante un tiempo incluso, Tía Vicenta jugó a disfrazarse de otras revistas. La portada parodiaba las tapas de publicaciones diversas. Podían ser revistas de actualidad, una revista de espectáculos, de deportes o del corazón. Uno de los ejemplos más recordados fue cuando Landru dibujó al entonces presidente Arturo Frondizi abrazado con Ernesto Che Guevara como si se estuviera anunciando un romance. Pero la mayoría de las veces Landru utilizó las tapas para caricaturizar a la dirigencia política, casi siempre atribuyéndole una similitud con algún animal. Mientras Aramburu era una vaca, el presidente Frondizi era caricaturizado como jirafa. El mofletudo economista Álvaro Alzogaray, a su vez, era dibujado como un chanchito, mientras que el dictador que derrocó a Ilia
el general Juan Carlos Onganía, fue caricaturizado como una morsa. Este dibujo hizo que el militar lo interpretara como una burla. No se equivocaba. Por lo que Tía Vicenta resultó clausurada en 1966. Una vez clausurada Tía Vicenta, y tras intentos vanos con diversas remakes, como la revista Tío Landru, el dibujante mudó su humor a las páginas del diario Clarín. Y a este curioso ejemplar lo casé en la embajada norteamericana. No, las tapas es de una originalidad increíble. Uno pierde perspectiva. Mirá esta. Para el 12 de octubre del 58. Sí, ya lo hace, en vez de Colón lo hace a Frondizi, como Sí. el arribo de Frondizi, y los indios, los nativos, lo reciben con el cartel de laica, educación laica. Claro, porque otro viene con la religión y el otro le Claro, dice lo laica. que pasa es que hay que explicar lo que era laico libre. Fue uno de, Exacto. Claro, una discusión de... una de discusiones que digamos, tenía que ver con todo lo que vendría en la educación después, ¿no? Claro. Y él lo resumía con una condición Ahí excepcional. está, porque ahí está. Está la política, está el absurdo. En el mismo chiste Sí. está la política, porque es la laico libre el tema. Y por otro, pero tratado en tono de absurdo. Absurdo, total. usando el 12 de octubre, trasladando a Frondizi al lugar de Colón, Sí. ¿no? Y a la iglesia enfrentando a los indios que son laicos. Es extraordinario. Es A mí me extraordinario. parece extraordinario y a mí me Bueno. parece que él encontró, en este tipo de dibujo, en este tipo de humor, él encontró una articulación perfecta entre imagen y, digamos, texto. Y lo que es llamativo, que lo encuentra, por supuesto, con una habilidad bárbara, y es un dibujo raro, por supuesto. Y la gente lo Entre Entre la comillas, gente lo para la adopta, época, pero, como Oski dibujan, entre comillas, dibujan mal. pero la gente entiende el mensaje perfecto. Ah, totalmente. Bueno, es Sí. como dice Fernando, es coherente con el tipo de Exacto, humor. claro. Un humor, digamos, un humor tonto, comillas, tonto, un humor tonto, ingenuo, con dibujo tonto. Bueno, yo te ingenuo. voy a decir quién me parece que hoy toma algo de eso. Capusotto. Exacto. Capusotto. El grado de salvajismo, El bueno, salvajismo, pero además esa cosa de con pocos elementos y de ver el truco por todos lados y vos te hace reír el truco. Porque aunque se ven los hilos. Exacto, que se ve el truco. Acá, con pocos elementos, vos te das cuenta, una tapa hecha un solo color, Sí, sí, sí. Una revista pobre era, ¿eh? Claro. Una revista pobre, en el sentido de humilde, digamos. humilde. Sí, Pero, sí, pero linda. ¿Sabés cuánto tiraba? El primer número, sí. tiró 50.000 ejemplares. Lo cual, para un semanario, en la época que aquellos vendían... 300.000, 400.000. 300, 400.000. Era como poco. Cuando la cerró Onganía, el distribuidor le había pedido a la editorial Heine, la que sacaba El Mundo, con la cual salía Tía Vicenta en el 66, vendía 450.000 No, ejemplares mirá, semanales. no. Salía los domingos. O sea, eso habla de que Onganía ni visión para los negocios. División para los negocios. Discúlpeme, ya vengo, ¿eh? Suba, Saturday. ¿Qué pasa, Osorio? ¿No vio el oso? No, pero hace poco vi un oso muy parecido a usted. ¿Dónde? Siga ese oso. Los personajes que dibuja Landru son lineales, de trazo simple y casi infantil. Tienen contornos siempre redondeados. A menudo tiene un abdomen prominente que contrasta con las piernas pequeñas, que parecen endebles para sostener esos cuerpos más bien macizos. Su humor se apoya en los juegos de palabras, los neologismos y el lúcido registro del lenguaje cotidiano, siempre apoyado gráficamente en un entorno lleno de objetos de otras épocas. Relojes de pared a cuerda, bigotes manubrios, fracs, teléfonos antiguos, galeras y bombines. El personaje principal de Landru es Tía Vicenta, inspirado en la tía abuela materna del humorista, que se llamaba Cora. Tanto la mujer de carne y hueso, la Cora verdadera, como la de tinta y papel son señoras gordas, a las que les gusta mucho la política, pero que no entienden nada. Por eso sus conversaciones son absolutamente desopilantes. Si bien esa señora es, sin duda, quien tiene más presencia y protagonismo en los chistes de Landru, una serie de personajes secundarios, retirados del centro de la escena, son quienes suelen brindar
las claves de lectura e interpretación. Bien petit tout monde, por l'amour de Dieu. ¡Qué mendigo más distinguido! Yo quería hablar de Landru y particularmente de Landru, su humor político. Y una cosa que hacía Landru que a mí me gustaba mucho eran las caricaturas de los políticos. Y eran unas caricaturas muy particulares porque no eran unas caricaturas detalladas. El estilo de dibujo de Landru es como muy suelto, casi un poquito hasta infantil. Y las caricaturas lograban, aún hechas con ese estilo y aún hechas con 4 rasgos, lograban retratar perfectamente lo que era cada personaje. Por ejemplo, cuando hacía Perón. Y Perón lo hace maravilloso, le hace toda esta sonrisa casi hasta la oreja, los dientes así. Y no sé si es una caricatura exacta, pero es Perón. Es divina también la caricatura que hace de Menem, que tiene Landru, que le hace todas estas patillas. Y los ojos caídos es perfecto. Y si uno lo ve, no sé si es un gran dibujo. Y sin embargo es Menem, es perfecto. Ahí hay otro dibujo en el que está Menem con Alzogaray. Y Alzogaray también le hace toda una papada y unas orejas que son indudablemente de Alzogaray. Y me divierte en este dibujo además que está María Julia, que es simplemente un Alzogaray con peluca. Y a veces cuando yo en el diario... a veces dibujé la caricatura de Alzogaray y cuando la tuve que hacer a María Julia hice exactamente lo mismo. Agarré la cara del padre y le puse abajo un tapado. Nunca me pasó de ver una caricatura de Landru y no saber quién es. Siempre te dabas cuenta de quién era el personaje por el gesto, por los detalles. No sé cómo lo lograba, pero quedaba perfecto. Desde un principio, Tía Vicenta contó con un plantel de humoristas ecléctico, muy pero muy variado. En sus páginas publicaban muchos jóvenes de dibujo y humor absolutamente nuevo y muy extraño, que daban entonces sus primeros pasos. Y por otro lado, humoristas ya consagrados. Carlos del Peral, Brasco, Quino, Calondi, Manucho, Faruk, el jovencísimo Caloi, el veterano Oski, Siulna, Julio Lagos, Hughes y Rafael del Sopo. Ellos entre muchísimos otros. Pero vale la pena hacer un alto en una figura, Raúl Damonte Botana, más conocido como Copi, porque fue en Tía Vicenta, en una de las pocas publicaciones nacionales en que apareció su obra gráfica, absolutamente innovadora e inclasificable. Ahí precisamente Copi comenzó a esbozar La mujer sentada, su trabajo historietístico más importante. Pero no solo le daba espacio a tipos raros, a tipos distintos, sino que hay una sección en los primeros números, el otro yo de la historieta que aparece al final. Esta yo no la tenía presente, ¿no? No. Pero esto está en los primeros números. El otro yo de la historieta ya hace referencia Al otro yo del Doctor Merengue. Claro. Pero mezcla todos los personajes. Sí, Claro, sí, y sí. entonces agarra a los personajes, uno dibujado por Divito, que era el famoso Fulmine, que se llama Fulminante, Sí. este dibujado por Lino Palacio, es decir, dos Avivato, arquetipos del humor que había hasta entonces, ¿no? Avivato. Avivato se llama Avivatelli. Una mezcla de Fulmi- Avivato y Faciutelli. Exactamente. Fulmine se llama Fulminante, no firma Divito, sino Vivito, con me corta. ¿Sabes qué? Y el de abajo, en lugar de ser Lino Palacio, es Trigo Castillo. Lino, Trigo, Sí. Castillo, Palacio. Bueno, y los personajes están invertidos el sentido. Sí. Avivato es Un tímido. es un gil tímido Sí. y Fulmine de la suerte. Es una manera de gastar Sí, sí. a un tipo de humor que ya estaba Pero vos gastado. fíjate, en esta que dice Bólido, Sí, Bólido era un cadete sumamente lento, sí, que este hacía lo hace Ferro. muy rápido, pero acá cuando pone la firma, Sí. pone Fierrito. Y a mí me parece que lo hace con un tono cariñoso, Sí, porque Fierro Ferro, era muy querido por todos, Sí. y pone Ferrito. ¿Y el de arriba cuál es? Pura Y- y pinta con arri- Patoruzú. Pura Pinta, que acá lo llama Pura Tinta. El personaje de Yaniro. Sí, que Pura Pinta era un
Un guapo. que siempre desafiaba, pero después achicaba. Y acá no, lo faja Paturuzú. Lo faja. Sí, lo faja El Paturuzú. ejemplo ¿no? máximo. Sí. Y ahí mató dos personajes de un tiro. Ahora, ¿no? Juan, acá él, ¿por qué hace esto? Y yo creo que es una manera de tomar distancia de un humor que ya estaba gastado. Sí, yo creo que también es la forma de reconocerse a sí mismo en el otro espejo, ¿no? Totalmente, claro. Él está diciendo, sabemos que somos diferentes. Totalmente. Está bueno eso, está bueno. Elegí este chiste de Landru por una razón muy sencilla y muy afectiva, que es que tengo claramente el recuerdo de hace unos años cuando me compré este libro, haberme reído media hora con este chiste así tontísimo y muy sencillo aparentemente como es. Me venía sonriendo, leyendo diversos chistes, me venía riendo y llegué y me agarró un ataque. Y la verdad esas cosas hay que agradecerlas y si se puede hay que homenajearlas. Él tiene una línea muy limpia, tiene cierta desprolijidad cuando llena los negros nada más, que deja como unos bordecitos blancos, pero es un dibujante que va a eso, a líneas muy simples, muy ingenuas y muy claras. Y yo en ese sentido soy todo lo contrario, tengo un dibujo bastante agresivo y me gusta la mugre, me gusta mucho manchar. No cambié muchas cosas del dibujo como estructura ni como elementos, lo respeté muchísimo. Creo que no dejé espacio para la mesita de luz que hay en el original, nada más. Y bueno, y no me gusta dibujar mesas de luz, así que la dejé afuera. Pero me resulta muy difícil dejar las cosas preponderantes de Landru, o sea, el señor con sombrero, con barba y obviamente el gatito. Simplemente, bueno, nada, lo adapté un poco a mi estilo y por supuesto quedó muchísimo peor. Lo siento, señora, pero no puedo hacerle el vestido. Todos los maniquíes están en huelga. En Tía Vicenta el chiste aparecía por todas partes, desde la portada hasta las publicidades. El humor no estaba limitado a unos cuantos cuadritos y toda la revista estaba volcada a provocar la risa. Landru experimentó en su página todas las formas imaginables de la innovación. Sacó revistas de 2 tapas, hizo un número bilingüe. La revista de Landru también aprovechó muy bien todos los recursos gráficos disponibles en su época. Y algunos inusuales. Por ejemplo, utilizó hasta el fotomontaje para hacer reír. Eso lo hizo en una sección llamada Lo que Tía Vicenta canta. Otras secciones, dibujadas y escritas por el mismo Landru, marcaron la revista. Una fue el señor Porcel, que cultivaba como nadie el humor absurdo. Otro, Rogelio, el hombre que razonaba demasiado, inspirado en el periodista Rogelio García Lugo. Y además estaba La familia Cateura, una obra maestra absoluta del humor negro. Hubo otras secciones que hacían del lenguaje un recurso humorístico. En La cárcel de papel, por ejemplo, parodiando la jerga jurídica, se sometía a desopilantes procesos judiciales a personajes públicos, mientras que en la memorable La página de Barrio Norte, que tuvo tantísimo éxito, Landru reproducía cierta jerga y muchos modismos de la clase más acomodada de la sociedad. El humorista era un gran observador y se reía de la tilinguería de su propio pedazo de mundo, el sector al que él mismo pertenecía. Esta es la tapa de María Belén. María Belén fue la revista que reemplazó a Tía Vicenta. Claro. Y acá lo que le dice el policía a esta señorita, dice, va a tener que acompañarme a la comisaría. Y se nos sabe que está prohibido disfrazarse de Tía Vicenta. Ah, muy bueno. Ahora, Landru pasó desde la Libertadora hasta la dictadura.
Sí. Pasó demasiados años y tratando de sobrevivir y hacer su revista. La última tía Vicenta de la cual tenemos memoria, un poco en la cual laburó todo el mundo, demuestra lo difícil que era hacer humor durante la dictadura. Pero ahí no está, Desde ese lugar, curiosamente. Y en esta etapa, No es que de la tapa. de algún modo, es Olivia chupándole las medias a Sí, Macera, sí, Macera. sí, sí. disfrazado de Popeye. Sí. Es un ejemplo de la dificultad de la época, por lo menos, ¿no? También hay que decir que los que pasamos, los que vivimos esa época, nos anestesiamos un poco a fuerza de golpe de Estado. Y cómo no. Y entonces lo que fue el golpe de 76, a lo mejor en un principio nadie imaginó la crueldad con que iba a terminar. Claro, si uno va a comparar el 55, Claro. el 55 que festejó todo el mundo, digamos, entre comillas. Entre todo, comillas, que festejó todo el mundo ilustrado al 76, ¿no es cierto? Han pasado 20 años o 21 años y el país ha pasado por cosas muy diferentes. Se podía hacer tía Vicenta un año después del golpe del 55 y se podía hacer esto solamente después durante la dictadura. Claro. ¿no? Era otro mundo. Lo que pasa es que la Landru atraviesa todo ese mundo de una punta a la Una otra, parte ¿no? de lo que atraviesa es algún golpe de Estado donde los tanques que salían a la calle respetaban los semáforos. Porque en un golpe anterior, anterior que decía a lo mejor 20 días antes, un tanque había cruzado un semáforo en rojo, un coche lo había chocado y se había matado el conductor. Entonces la mala prensa que le había dado al ejército hacía que respetaran los semáforos en rojo los tanques de guerra. ¿Cómo no va a ser humor absurdo, Landru? Qué extraordinario. Eso no eran azul y colorado, eran verde, amarillo y rojo y colorado. Yo lo echaría de la reunión, pero a lo mejor resulta que es un nuevo ministro. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo fue que usted experimentó por primera vez la sensación de ser un oso? Como un oso, no, usted me está confundiendo. Yo no soy un oso, yo soy Juan Carlos Osorio. ¿No tiene problema de personalidad? Ninguno. Perfecto. Está curado. Son 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos?